Cuando ella entró a ese cuarto, lo que encontró tendido sobre la cama no era un extraño, era su propio esposo. Esa fue la noche más repugnante en toda la historia del cine nacional, y sin embargo, nadie la divulgó. 53 años de silencio absoluto. Existe un secreto tan devastador que fue consumiéndolo poco a poco. Le arrebató la voz, le destruyó un ojo y lo dejó en la más completa soledad. Quédate hasta el final, porque lo que aquella noche revela sobre la verdadera naturaleza de Mauricio Garcés es algo que nadie, en más de medio siglo, ha tenido el valor de pronunciar abiertamente. Hay una pregunta que ninguna biografía oficial ha sido capaz de responder. ¿Cómo es que el hombre que le enseñó a seducir a 3 generaciones de mexicanos terminó sus días en una cama ajena, sin un centavo encima, sin que nadie reclamara su cuerpo en menos de 24 horas, en un departamento que no era el suyo? La mujer que lo descubrió aquel 27 de febrero entró creyendo que dormía. Entró sin sospechar que dentro de ese cuerpo ya no había aliento. Al acercarse, lo único que percibió fue un silencio total. El silencio de un hombre que había dejado de respirar para siempre. Pero ese silencio había comenzado a gestarse 40 años atrás, en otra cocina, con otra mujer. El galán fabricado, el matrimonio que jamás existió, la cama donde se fracturó la historia del cine mexicano y esa tumba doble en el Panteón francés que casi nadie ha observado con detenimiento. Todo ello fue la consecuencia inevitable de lo que ocurrió entre una madre y su hijo en una casa de Tampico durante los años 30. Y todo lo que vas a comprender en este video arranca precisamente ahí. Mauricio Férez Yazbek nació el 16 de diciembre de 1926 en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Sus padres habían llegado desde el Líbano escapando de la miseria, como tantos otros inmigrantes de aquella época. Eran forasteros con un acento difícil de ubicar y un apellido que en México casi nadie sabía pronunciar correctamente. La familia no gozaba de comodidades. La familia sobrevivía. El padre intentaba mantenerla a flote con un pequeño negocio. La madre cargaba el peso emocional del hogar entero. Pero entre todos los hijos, había uno al que ella miraba de una manera distinta. A Mauricio lo crió como si fuera un pequeño rey. Lo vestía con una meticulosidad casi obsesiva. Cada mañana, antes de la escuela, le peinaba el cabello con la raya perfectamente trazada. Lo llevaba a misa sentado junto a ella, en la primera fila, no entre los demás niños. Le hablaba en voz baja sobre el futuro que le esperaba. Lo miraba a los ojos y le decía que el resto del mundo estaba hecho de gente ordinaria, pero que él era diferente. Le decía que tenía algo especial que solo ella era capaz de reconocer. Era un secreto entre ambos, susurrado en la cocina antes de que el mundo pudiera escucharlo, algo que no debía compartirse con nadie más. En las fotografías que se conservan de esa infancia, hay un detalle que salta a la vista si uno las observa con calma. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. El niño nunca aparece solo. Siempre está junto a ella. Siempre. En las fotos del puerto, en las del muelle de Tampico, en las de la escuela primaria donde el resto de los niños posan entre sí, siempre aparece en algún rincón del encuadre la figura de la madre, como una presencia que el fotógrafo no había solicitado, pero que ella imponía sin que nadie se lo cuestionara. Cuando alguien le preguntaba a la madre cuál era su hijo favorito, respondía con una frase que Mauricio repetiría décadas después, en una entrevista de televisión, ya envejecido, ya enfermo, a medio camino entre la nostalgia y el resentimiento. Su madre decía que los demás eran sus hijos. Mauricio era su vida. Una frase así, dicha a un niño de 6 o 7 años, deja marcas que con el tiempo se confunden con la personalidad.
ese niño aprende a buscar esa misma intensidad en cada relación posterior y nunca la encontrará, porque ninguna mujer del mundo podrá sostener la promesa que la madre le susurró en la cuna. Y lo que ese niño aprendió en aquella cocina de Tampico le costaría todo, 40 años después. Hay una imagen que un primo lejano de Mauricio evocaba años después en una entrevista breve, realizada en una emisora local de Tamaulipas que casi nadie escuchó. Contaba que cuando los niños del barrio jugaban en la calle y se ensuciaban las rodillas, todas las madres salían a gritos a llamarlos para que entraran a comer. La madre de Mauricio nunca gritaba. Aparecía en el umbral de la puerta, buscaba al niño con la mirada, hacía un gesto pequeño con la mano, y Mauricio dejaba la pelota, se apartaba del grupo y caminaba hacia ella sin chistar. Los demás niños se quedaban mirando. Algo en esa escena los inquietaba, aunque ninguno hubiera sabido explicar por qué. La obediencia era demasiado limpia. El vínculo entre esos dos cuerpos era demasiado exclusivo. Ese primo lejano, ya anciano cuando lo entrevistaron, lo dijo con palabras sencillas. Entre Mauricio y su madre existía una frontera invisible que ninguna otra persona en el mundo logró cruzar jamás. Ni el padre mientras vivió, ni los hermanos, ni más adelante algún amigo, alguna novia, algún colega. Nadie. El padre de Mauricio, en cambio, es una figura que prácticamente no aparece en ningún relato sobre la infancia del actor. Era un hombre parco, entregado al comercio, presente en lo físico, pero ausente en lo emocional. Cuando falleció durante la juventud temprana de Mauricio, el duelo familiar duró lo que debía, pero no más. La madre se vistió de negro. Mauricio se vistió de negro. Y la dinámica de la casa, en la que la madre ya era la figura central, se cerró por completo en torno al hijo varón. A partir de aquel velorio discreto en una iglesia de Tampico, del que apenas quedan registros, Mauricio Férez Yazbek se convirtió en el único hombre en la vida de su madre. Tenía 18 años y desde ese día, hasta que ella murió 4 décadas después, ningún otro varón tuvo derecho a entrar de verdad en esa casa. La familia se mudó a Ciudad de México cuando Mauricio era adolescente, poco después de la muerte del padre. Y ahí comenzó la transformación. El muchacho descubrió el cine. Frecuentaba las salas oscuras del centro histórico 4 o 5 veces por semana. Se sentaba en las filas del centro, se quedaba a las funciones dobles, veía las películas 2 veces seguidas cuando podía pagarlo, y se enamoró de 3 hombres que no existían: Clark Gable, Gary Cooper y Cary Grant. 3 galanes anglosajones cuyos nombres artísticos comenzaban con la misma letra. La G. Mauricio se obsesionó con esa letra. Decidió que su nombre artístico también tenía que arrancar con una G. Probó distintas variantes en una libreta: Garrido, Gamas, Galván, y al final eligió uno que sonaba español, cinematográfico, aristocrático: Garcés. El día que firmó su primer contrato con ese apellido nuevo, Mauricio Férez Yazbek desapareció por los bordes de la pantalla. Mauricio Garcés ocupó su lugar. Pero cambiar el apellido no borra lo que un niño aprendió en la cocina de su casa. Un hombre con 2 nombres ya empieza dividido. Su carrera arrancó a finales de los años 40 con papeles menores, en películas que hoy nadie recuerda. Aparecía 2 minutos, pronunciaba 3 frases, cobraba poco. Pero el público mexicano empezó a notar algo en aquel joven moreno, alto, de voz grave y modales europeos. Lo notaron primero las mujeres y los productores después. Para 1967, con 40 años cumplidos, Mauricio Garcés se convirtió en un fenómeno con el estreno de Don Juan 67, una comedia ligera sobre un seductor maduro que conquistaba a mujeres más jóvenes con una facilidad casi mágica. El éxito fue arrollador.
Después vendrían El matrimonio es como el demonio, Click, Fotógrafo de modelos, Departamento de soltero, Modisto de señoras, El sinvergüenza. Cada película era una variación sobre el mismo personaje. Un hombre soltero, elegante, despreocupado, irresistible. Un hombre que habitaba un departamento moderno con barra de bar, música de jazz y un desfile interminable de mujeres entrando y saliendo. Las películas eran pícaras, divertidas, un éxito de taquilla constante, y construyeron en el imaginario colectivo mexicano una idea muy concreta. Mauricio Garcés era ese hombre, el Don Juan, el seductor sin edad, el que nunca dormía solo. En la calle, las amas de casa, los choferes, los vendedores de tortas le lanzaban frases pícaras al pasar, como si lo conocieran de toda la vida. Y él sonreía y seguía caminando. Porque eso era lo que el personaje exigía. Para 1970, Mauricio Garcés cobraba más por película que cualquier otro actor de comedia en México, y vivía exactamente como sus personajes, o eso parecía. Porque en cuanto se apagaban las cámaras, el hombre que regresaba a su casa tenía muy poco que ver con ese galán de la pantalla. Y eso lo sabían muy pocas personas. Sus amigos más cercanos del medio, sus compañeros de filmación, los maquilladores y vestuaristas que pasaban horas con él sin que ocurriera absolutamente nada. Y un puñado de actrices que habían intentado acercarse fuera del set y se habían topado con un muro educado, perfumado, sonriente e infranqueable. Mauricio Garcés, en su vida real, era tímido y reservado, casi monástico. Vivía en un departamento ordenado hasta el detalle más minucioso, sin rastros de las fiestas que las revistas anunciaban con titulares enormes y que en realidad nunca habían ocurrido. Comía a horas fijas, leía mucho, escuchaba ópera por las tardes, hablaba poco por teléfono, recibía a poca gente en su casa y a casi nadie pasada cierta hora. Y nunca, en toda su vida pública, se le conoció una sola novia. Ni una. Las revistas de espectáculos de los años 60 y 70 lo intentaron todo. Lo seguían a los estrenos, le tendían trampas con actrices en eventos, le hacían preguntas capciosas en entrevistas, fabricaban romances con las protagonistas de sus películas. Cuando Mauricio aparecía en una foto saludando a María Cruz Oliver, al día siguiente la portada proclamaba que estaban juntos. Cuando posaba con Norma Lazareno en un fotocall, la prensa los daba como pareja secreta. Pero ninguno de esos romances sobrevivió jamás a la semana de promoción de la película. Ninguno. Y la pregunta que se repetía en bares, redacciones, camerinos, fiestas privadas y pasillos de televisión era siempre la misma, ya sin susurros, pronunciada abiertamente. ¿Por qué Mauricio Garcés no tenía mujer? ¿Por qué no se le conocía ninguna? ¿Por qué el galán más deseado de México volvía cada noche a un departamento donde no lo esperaba nadie más que su madre? Y aquí es donde todo se complica. Porque en 1959, cuando Mauricio tenía 32 años, ocurrió algo que la prensa de la época cubrió con una euforia sin precedentes. Mauricio Garcés se había casado. La noticia apareció primero en una revista de espectáculos. Decían que el galán había caído por fin, que había encontrado a la mujer de su vida, que la elegida era nada menos que Elsa Aguirre, una de las actrices más bellas y sofisticadas de la época. Una mujer rubia, deseada por medio país. La pareja perfecta. La pareja imposible. Solo había un detalle. El matrimonio nunca existió. Décadas después, cuando ambos eran ya mayores y la presión social sobre el asunto había cedido un poco, Elsa Aguirre habló por primera vez del tema en una entrevista. Y lo que contó dejó a varios periodistas sin palabras. Elsa explicó que aquella supuesta boda había sido un montaje publicitario, una idea de agentes y productores para acallar los rumores que ya empezaban a hacer ruido en torno a Mauricio. Habían posado para la prensa,
habían dejado que se publicaran las fotos, habían permitido que la historia circulara, pero entre ellos jamás hubo absolutamente nada. Ninguna cena privada, ningún beso, ningún amago de relación. Todo era, en palabras textuales de Elsa Aguirre, una ficción para taparle algo a Mauricio. Tapar. Ese verbo. Hay un detalle más sobre aquel matrimonio falso que durante años circuló en círculos reducidos del medio. La sesión de fotos en la que Mauricio y Elsa aparecieron como recién casados se realizó una tarde en el salón de un hotel del centro de Ciudad de México. Estuvieron 3 fotógrafos, un agente coordinando el operativo y un periodista de una revista de espectáculos que había sido pagado por adelantado para redactar la nota de portada. Cuando terminó la sesión, Mauricio se acercó a Elsa, le tomó la mano con delicadeza y le susurró una frase que ella reprodujo años después, con la voz entrecortada en otra entrevista distinta. Le dijo gracias. Le dijo que en otra vida le habría encantado casarse con ella de verdad, pero que no podía. Esa última palabra, no podía. En singular, sin dar ninguna explicación más. Elsa Aguirre nunca olvidó esa frase. La cargó durante décadas. Cuando la repitió en aquella entrevista tardía, la cámara la enfocó en silencio durante varios segundos antes de cortar. ¿Qué se oculta con un matrimonio falso a finales de los años 50 en México? ¿Qué se encubre con tanto esmero, con tanto dinero invertido, con tantos periodistas comprados? Para comprenderlo hay que entender la época. En el México de 1959, ser homosexual significaba mucho más que una cuestión íntima. Significaba un problema penal en muchos estados, una condena social automática, el fin de una carrera artística antes incluso de consolidarse. Si Mauricio Garcés tenía esa orientación y la prensa o el público llegaban a saberlo, su carrera se desvanecía en menos de una semana. Las productoras dejaban de contratarlo, los exhibidores dejaban de programar sus películas, las revistas dejaban de poner su rostro en la portada. Y el hombre que había trabajado toda su vida para convertirse en una estrella, quedaba convertido en un desempleado, cargando un secreto y sosteniendo a una madre anciana que dependía económicamente de él. El costo público era brutal. Ser señalado en un periódico mexicano como un hombre con esa orientación significaba que en el instante mismo en que el ejemplar salía a la calle, se encendían 3 incendios simultáneos. La familia recibía ataques anónimos por teléfono. Los colegas de profesión comenzaban a tomar distancia de manera visible. Las productoras revisaban los contratos pendientes, buscando cláusulas que les permitieran romperlos sin pagar penalización. Los amigos del medio cambiaban de mesa en los restaurantes para que no los vieran cerca. Y por encima de todo, las autoridades municipales podían aplicar las leyes de moralidad pública para detener al señalado durante días sin cargos formales, en comisarías donde los abogados costaban caro y servían de poco. Era un sistema diseñado para producir silencio. Existe un libro sobre Mauricio Garcés, escrito por el periodista Víctor Grayev, que la familia del actor intentó frenar. El título es Mauricio Garcés, la historia de un seductor. Cuando se publicó, los familiares directos protestaron públicamente alegando que el autor solo buscaba dañar la imagen del artista. Pidieron que se retirara de las librerías, lo acusaron de inventar, de ensuciar una memoria. Pero el libro recogía testimonios, nombres y fechas, y había una en particular que ningún biógrafo había podido explicar de forma convincente. Una fecha, un lugar, un cuerpo. Vamos a volver a esto, porque en unos minutos entenderás por qué la cama de Mauricio Garcés se convirtió en el lugar más comentado y más silenciado del cine mexicano de toda esa década. Para entonces, Mauricio había construido un círculo muy estrecho de amigos que se reunían en su departamento de Polanco, lejos de los reflectores, donde a nadie se le ocurría preguntar por la falta de novia, ni hacer bromas sobre el matrimonio, ni pedir explicaciones de ningún tipo.
Eran actores, productores, directores, gente del medio que sabía cosas y tenía sus propios secretos, y que entendía perfectamente que en aquel México las máscaras valían más que la verdad. Entre esos amigos había uno especialmente cercano. Un actor de origen español, nacido en Barcelona en 1924, que había llegado a México de niño con su familia y se había convertido en una de las grandes figuras del cine y el teatro mexicano. Su nombre era Enrique Rambal, y para principios de los años 70, Enrique era una leyenda. Había interpretado al Jesucristo más recordado del cine mexicano en El Mártir del Calvario, en 1952. La película era un clásico que se reponía cada Semana Santa. Su rostro estaba asociado en la mente de millones de mexicanos a la imagen sagrada de Cristo. Enrique Rambal estaba casado con la actriz Lucy Gallardo. Tenían una vida pública impecable, una familia respetada, un matrimonio que la prensa retrataba como ejemplar. Pero Enrique también frecuentaba el departamento de Mauricio, y los dos hombres, según testigos que años después hablarían cuando ya nada podía romperse, mantenían una cercanía que iba bastante más allá de la amistad ordinaria entre dos colegas de oficio. Lo que ocurrió la noche del 14 de diciembre de 1971 fue lo que convirtió ese rumor en algo imposible de ignorar. Esa noche, Enrique Rambal le dijo a su esposa que iba a salir. No le dio detalles, no le dijo a quién iba a ver. Lucy Gallardo era una mujer que sabía leer el silencio de su marido y no preguntó. Enrique tomó su abrigo del perchero del recibidor, salió a la calle, subió al coche y manejó hasta el edificio donde vivía Mauricio Garcés, en Polanco. El portero del edificio lo vio llegar, lo saludó con un gesto y anotó la hora en la libreta de visitas, como hacía siempre con los invitados de los inquilinos. Eran las 8:30 de la noche. Lo que ocurrió durante esas horas dentro del departamento, nadie lo sabe con certeza absoluta. Lo único que existe son los hechos físicos. A la mañana siguiente, el 15 de diciembre, Mauricio Garcés llamó por teléfono a Lucy Gallardo. La voz del actor sonaba quebrada. Le pidió que fuera al departamento. De inmediato. Le pidió que fuera sola. Le dijo que no llamara a nadie hasta que ella misma hubiera visto lo que tenía que ver. Lucy Gallardo llegó al edificio de Polanco en el coche familiar, subió en el ascensor, tocó el timbre. Mauricio le abrió la puerta vestido, pero pálido, con los ojos hundidos, sin afeitar. Sin pronunciar una sola palabra, le hizo un gesto señalando hacia la habitación principal. Lucy recorrió el pasillo del departamento ajeno, empujó la puerta de la recámara y ahí, tendido sobre la cama de Mauricio Garcés, estaba el cuerpo sin vida de su marido. Enrique Rambal había sufrido un infarto fulminante durante aquella noche. Murió sobre la cama de Mauricio Garcés, en su departamento, a solas con él. La esposa del Jesucristo más famoso del cine mexicano tuvo que acudir personalmente al departamento del Don Juan más famoso del cine mexicano a recoger el cadáver de su marido para evitar el escándalo. Y entre esa habitación y el certificado de defunción que se firmó horas después, alguien decidió que la versión pública iba a ser completamente distinta. Que Enrique Rambal había muerto en su casa, tranquilamente, rodeado de los suyos. Esa fue la versión oficial, la que se publicó en los periódicos del día siguiente, la que apareció en las revistas, la que se contó en los homenajes, la que repitieron sus colegas en los obituarios cargados de elogios al gran intérprete del Mártir del Calvario. Pero entre la gente del medio circuló una versión muy distinta, la verdadera, susurrada en bares, en camerinos, en fiestas privadas donde nadie tomaba notas. Se contó durante décadas y nadie la publicó en primera plana mientras estuvieron vivos los protagonistas. Porque en el México de 1971, publicar esa historia significaba destruir 3 reputaciones de un golpe. La de Enrique Rambal, leyenda intocable del cine,
la de Mauricio Garcés, ídolo nacional, y la de Lucy Gallardo, la viuda, que nunca dijo una sola palabra públicamente sobre lo que vio aquella mañana y que se llevó esa imagen a su propia tumba muchos años después. La nota oficial de prensa salió a las 5 de la tarde del 15 de diciembre. Decía que Enrique Rambal, de 47 años, había fallecido en su domicilio. La hora del deceso registrada en el documento fue las 4:20 de la madrugada. La hora real, según los testigos del edificio de Polanco, fue diferente. El lugar también. Pero hay algo más. Porque ese mismo invierno, en los meses previos a la muerte de Rambal, Mauricio Garcés había sido visto entrando a una residencia en Las Lomas a la que ningún periodista podía aproximarse. Una residencia con guardias, con coches oficiales, con presencia de personas vinculadas al círculo más íntimo del expresidente Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho había fallecido años antes, pero su familia y su entorno político seguían siendo uno de los grupos más poderosos del país. Y entre los nombres que durante décadas se cuchichearon junto al de Mauricio Garcés, había uno especialmente delicado. Un nombre presidencial. Un nombre que si llegabas a aparecer en una crónica de espectáculos podía hundir a un periodista y a un periódico entero en el mismo día. Mauricio Garcés, el galán que el público creía soltero por elección, había estado durante años bajo la protección discreta del entorno de un expresidente de México. Lo que se decía, lo que se susurraba, lo que algunos periodistas escribieron en sus memorias muchos años después, cuando ya nadie podía demandarlos, era que Mauricio había mantenido durante años una relación cercana con figuras vinculadas al poder político mexicano, y que el círculo Ávila Camacho lo protegía. Que cada vez que un rumor amenazaba con publicarse, alguien hacía una llamada y ese rumor moría en la imprenta antes de salir. Hay un episodio que ilustra ese sistema de protección de manera muy concreta. A mediados de los años 60, una revista de espectáculos preparaba un reportaje extenso sobre los grandes solteros del cine mexicano. La nota, según contó después uno de los periodistas que trabajó en ella, incluía un párrafo específico sobre Mauricio que mencionaba con nombres y apellidos a algunos de sus amigos varones más cercanos. El texto llegó al cierre. Estaba integrado en la maqueta. Estaba listo para entrar a imprenta el martes a las 6 de la tarde. El lunes por la mañana, el director general de la revista recibió una llamada en su oficina. La llamada duró menos de 3 minutos. Cuando colgó, el director llamó al jefe de redacción y le pidió que retirara el párrafo de Mauricio antes del cierre. No dio explicaciones, no discutió. Solo dijo que ese párrafo no salía. El jefe de redacción intentó protestar. El director respondió con una frase corta que aquel periodista repitió años después, en privado, a sus alumnos de una escuela de comunicación. La frase era esta: a Mauricio Garcés no se le toca. Punto. Si lo tocas a él, alguien de muy arriba nos toca a nosotros. Y nosotros no aguantamos un toque de esos. Quita el párrafo y cállate. La revista salió ese miércoles sin el párrafo. Mauricio nunca supo, hasta donde se ha podido reconstruir, que aquella llamada lo había salvado de un escándalo que probablemente habría terminado con su carrera. Esa protección política explicaba muchas cosas que de otro modo no tenían explicación. ¿Por qué la prensa amarillista, que destrozaba a otras figuras del medio por causas mucho menores, jamás se atrevió en vida de Mauricio a publicar una sola línea concreta sobre su orientación? ¿Por qué los comentarios solo aparecieron en libros publicados después de su muerte? ¿Por qué los testigos hablaron únicamente cuando ya nadie podía ser demandado, encarcelado o desaparecido? Y explicaba también algo más perturbador: el silencio absoluto de la familia del propio Rambal. Ningún hijo, ningún sobrino, ninguna voz cercana habló jamás en público sobre lo que había ocurrido en aquella cama. Lucy Gallardo, la esposa,
guardó silencio absoluto hasta el día de su muerte. Era una mujer brillante, lúcida, una actriz que había trabajado en cine y televisión durante décadas. Tenía amigas íntimas, tenía periodistas cercanos y nunca pronunció una sola palabra sobre el 15 de diciembre de 1971. ¿Por qué? Esa es la pregunta que casi nadie se ha formulado en voz alta. Y la respuesta cambia todo lo que uno cree saber sobre esta historia. Porque la respuesta no tiene que ver con la dignidad de la viuda, ni con el respeto a la memoria del esposo, ni con el simple miedo al escándalo, como muchos asumieron durante décadas. Tiene que ver con un detalle muy concreto del testamento de Enrique Rambal que Lucy heredó. Un detalle que la obligó al silencio, aunque ella hubiera querido hablar. El testamento de Enrique Rambal era complejo. Incluía propiedades en México y en España. Incluía derechos sobre películas que todavía circulaban en los circuitos comerciales. Incluía pensiones cruzadas con ciertas productoras. Y entre todas esas cláusulas, había una que la viuda solo descubrió cuando se sentó frente al notario varios meses después del entierro. Una cláusula que vinculaba parte importante de la herencia al cumplimiento de un acuerdo previo de discreción. La cláusula no especificaba sobre qué debía guardarse silencio. No nombraba a nadie. No hacía referencia a ningún episodio concreto, pero existía. Y los abogados que asesoraron a Lucy le explicaron con palabras medidas, pero claras, que cualquier comentario público que pudiera dañar la reputación del difunto podía interpretarse como un incumplimiento de la voluntad expresada. Lucy perdería gran parte del dinero que su esposo le había dejado si hablaba de cosas que afectaran su memoria. Tenía 2 hijos pequeños. Tenía gastos de vida. No habló nunca. Esa cláusula no era inocente. Alguien la había redactado pensando exactamente en esa habitación, en esa cama, en esa madrugada que el certificado de defunción no llegó a reflejar. Alguien, antes incluso de que Enrique muriera, ya estaba previendo la posibilidad de que falleciera en una circunstancia que no podía contarse, y blindó por adelantado a la viuda con una amenaza económica que la dejaba sin opciones reales. La cama de Mauricio no sorprendió a nadie del entorno cercano. Formaba parte de un patrón de años que se había considerado y blindado con anticipación quirúrgica. Imagina por un momento que esa noche fueras tú la que subió en ese ascensor. Imagina que el cuerpo tendido sobre la cama fuera el de tu propio marido. Imagina lo que tendrías que tragarte para mantener la boca cerrada hasta el día de tu muerte. Lucy Gallardo lo tragó. Mauricio Garcés también lo tragó. Y entre los dos, ese día, en aquel departamento de Polanco, se selló un pacto que marcaría la vida de Mauricio durante los 18 años siguientes, hasta el último. Porque a partir de aquella mañana, Mauricio Garcés cambió. Se rompió por dentro de un modo que solo se percibe cuando alguien que conoces de cerca empieza a apagarse despacio. Sus colegas de filmación lo notaron en cuestión de meses. El hombre que antes llegaba al set con energía, con bromas, con esa elegancia natural de galán, comenzó a replegarse. Hablaba menos, reía menos, llegaba puntual y se marchaba puntual. No iba a las cenas posteriores, no participaba en las giras promocionales con la misma frecuencia. Las películas que protagonizó después de 1971 fueron progresivamente menos, con personajes cada vez más espaciados, cada vez más pequeños, cada vez con menos brillo. La maquinaria del cine mexicano, que le había hecho ganar fortunas, también empezó a desinflarse en esos años por razones de industria, y Mauricio se encontró ante la peor combinación posible: una persona pública agotada por dentro y un mercado que se desmoronaba por fuera. La única persona en el mundo que conocía absolutamente todo de él, sin máscaras, sin pose de galán, sin secreto que esconder, era su madre.
y su madre estaba envejeciendo. Mauricio vivió con ella toda su vida adulta. La gente del medio lo sabía. Cuando los productores le organizaban viajes, Mauricio negociaba las fechas para no dejarla sola más de cierto número de días. Cuando los reporteros lo perseguían para hacer entrevistas en casa, los recibía en el salón y nunca les permitía pasar a otras habitaciones. Su madre estaba ahí siempre, detrás del salón, como una presencia constante y silenciosa. Era la única persona en el mundo que escuchaba la voz verdadera de Mauricio cuando volvía a casa después de un día entero de cámaras y sonrisas fabricadas. Hay un detalle conmovedor que recogen quienes la conocieron. Su madre nunca lo llamaba Garcés. Para ella siempre fue Mauricio Férez Yazbek. El nombre verdadero, el de Tampico, el de la cocina, el que el público no conocía, el que él mismo había enterrado bajo capas de luces y créditos. Ella no entendía del todo por qué su hijo tenía que aparecer en los carteles con un apellido que no era el de su padre, pero respetaba el oficio y se conformaba con tener al hijo verdadero cada noche, aunque el día se lo tragara el otro. A finales de los años 70, esa madre empezó a apagarse despacio. La salud le falló por etapas. Mauricio canceló viajes, rechazó papeles, reorganizó su vida entera para permanecer junto a la cama. Cuando ella murió, en una fecha que Mauricio guardó como sagrada y que nunca quiso comentar públicamente, lo que sobrevino en su vida fue algo parecido a un derrumbe lento. Quienes lo trataron en esos meses cuentan que se encerró durante semanas, que no contestaba el teléfono, que cancelaba compromisos sin dar explicaciones, y que cuando alguien lograba verlo, tenía la mirada perdida, las manos temblándole ligeramente, el cigarro entre los dedos casi todo el tiempo. Mauricio Garcés, el galán de México, se había quedado huérfano de la única mujer que de verdad lo había amado. Y en su vida ya no había hija, ni esposa, ni compañera que pudiera ocupar esa silla vacía a la mesa. Comenzaba la cuesta abajo. Hay un episodio pequeño, casi olvidado, que muy pocos han conectado con el momento exacto del deterioro de Mauricio. Existe una entrevista de 1985 que le realizó Ricardo Rocha en su programa de televisión. Mauricio aceptó a regañadientes. La cámara lo enfocó. Y por primera vez en su vida, respondió preguntas que durante décadas había esquivado. Le preguntaron por el matrimonio. Mauricio respondió en palabras textuales que no se casaba porque amaba su libertad, porque era feliz así, porque no veía razón para amargarse la existencia. Y luego, sin que ninguna pregunta lo solicitara, añadió algo que sorprendió al entrevistador. Dijo que había conocido a tantas mujeres a lo largo de su vida que ya no quedaba ninguna capaz de captar de verdad su interés. La frase, pronunciada con la voz ya destrozada por el tabaco, sonaba sincera. Pero era exactamente la frase que un hombre construido para sostener una mentira pública diría para mantenerla un día más. Porque la pregunta verdadera nunca fue cuántas mujeres había conocido. La pregunta verdadera era a quién había amado. Y a esa pregunta, Mauricio jamás respondió, ni en público ni en privado. Se la llevó a la tumba. Una tumba muy concreta, con un detalle que muy poca gente en México conoce. Pero antes hay otra historia que nadie ha contado bien, la del dinero. A mediados de los años 80, Mauricio Garcés ya no era una estrella. Hacía películas pequeñas, apariciones breves. Aceptaba personajes que 10 años antes habría rechazado por dignidad profesional, pero los necesitaba. Las apuestas le habían devorado la fortuna. El departamento que tenía en Polanco se había convertido en una carga económica que no podía sostener. Las deudas se acumulaban en silencio y empezó a desarrollar dos hábitos que terminarían destruyéndolo.
El primero era el tabaco. Fumaba desde joven, pero a partir de 1972 su consumo se disparó. Cajetillas enteras al día, 3, 4, a veces 5. Su voz, esa voz grave y cinematográfica que era parte central de su personaje, empezó primero a roncar, luego a quebrarse, finalmente a fallar a media frase. Los directores notaban que en las tomas largas tenía que detenerse para respirar, que tosía entre frase y frase, que se le secaba la garganta a mitad de la escena. El segundo hábito fue el juego. Mauricio desarrolló una pasión por las apuestas que quienes lo conocieron describieron como compulsiva. Casinos en Las Vegas, hipódromos, partidas privadas en casas de conocidos, y empezó a perder dinero. Mucho. Cantidades que en los años 70 no significaban gran cosa para un actor de su nivel, pero que década tras década se fueron acumulando como una hemorragia silenciosa. Vale la pena detenerse aquí. La combinación de fama, soledad, secreto y autodestrucción se ha repetido tantas veces en la historia del cine que casi se ha convertido en un patrón previsible. Pero en el caso de Mauricio Garcés, ese patrón tenía un epicentro emocional muy difícil de mirar de frente. Mauricio jugaba para no estar solo en su casa, para no escuchar el silencio del departamento donde ya no estaba su madre, para llenar las noches con el ruido de las fichas, el crujir de las cartas, la música de fondo de los casinos y las voces de los crupieres pronunciando números. La última película, de cierta envergadura, en la que participó, fue rodada a comienzos de los años 80. Los compañeros de aquel rodaje recordaban mucho después que había llegado al set en un vehículo privado, no en la transportación general que la producción ofrecía, que se cambiaba en su camerino con la puerta cerrada y un asistente personal del que no se separaba, que entre toma y toma se sentaba en una silla baja fuera del campo de visión del resto del equipo y miraba el suelo, y que cuando el director pedía la siguiente toma, Mauricio se ponía de pie, caminaba al set, pronunciaba sus líneas con la misma cadencia perfecta de siempre, sonreía a la cámara y volvía a sentarse en la silla baja. La maquilladora del proyecto, una mujer joven que años después se convertiría en jefa de departamento de la industria, contó que un día rozó accidentalmente el cuello de Mauricio mientras le aplicaba el polvo final. Mauricio se sobresaltó y le pidió perdón a ella, no al revés. Le dijo en voz baja que no estaba acostumbrado a que lo tocaran. Lo dijo con la sonrisa puesta y los ojos vacíos. La maquilladora terminó el trabajo en silencio. Cuando Mauricio salió del camerino, ella se quedó sentada y comenzó a llorar sin entender bien por qué. El círculo cercano recordaba cifras concretas. Una temporada de 3 meses en Las Vegas que le costó el equivalente a varias películas de su mejor época. Una noche de cartas en una casa privada de Acapulco, donde perdió en pocas horas lo que ganaba un médico mexicano en todo un año. Préstamos pequeños que pedía a antiguos productores y que devolvía con retraso o que nunca devolvía. La elegancia natural con la que Mauricio se había movido durante toda su vida empezó a resquebrajarse. La gente que le prestaba ya no lo hacía con la misma disposición. La gente que lo contrataba ya no lo hacía con el mismo entusiasmo. Y Mauricio, que durante décadas había sido un hombre orgulloso, comenzó a tener que pedir. Hay una anécdota brutal que recogió un periodista que lo entrevistó en aquellos años. Mauricio le contó, ya con la voz apagada, que había vendido una colección de relojes de pulsera que su madre le había regalado a lo largo de los años. Eran piezas valiosas y al mismo tiempo profundamente sentimentales. Lo último que le quedaba de la vida compartida con ella. Los fue vendiendo uno por uno en una tienda de objetos usados de Polanco, a donde entraba con gafas oscuras y el abrigo subido para que nadie lo reconociera. El último reloj que vendió,
le dijo al periodista, era el que su madre le había regalado el día del estreno de Don Juan 67. Lo vendió por una fracción mínima de su valor real porque necesitaba pagar la luz de un departamento que ya no era suyo. El galán más cotizado del cine mexicano de los años 60 murió debiendo dinero hasta para el café. Pero eso aún no era lo peor. A finales de 1987, Mauricio fue diagnosticado con enfisema pulmonar. La enfermedad llevaba años desarrollándose. El tabaco, que durante décadas había sido un complemento del personaje, le había destruido los pulmones. Subir un tramo de escaleras se volvió un esfuerzo. 5 minutos de conversación se convirtieron en algo doloroso. La voz, aquella voz que había sido la firma sonora de un país, se iba apagando como una vela sin mecha. Pero ni siquiera eso era lo más doloroso. En 1988, durante el verano, Mauricio comenzó a tener problemas en uno de sus ojos. Le picaba, le lloraba, veía borroso. Los médicos le diagnosticaron una infección complicada que requería intervención quirúrgica. El procedimiento fue programado para diciembre de ese mismo año en una clínica de Cuernavaca, donde podría recuperarse en un clima más cálido y alejado de la presión social de la capital. Mauricio viajó a principios de diciembre. Se hospedó en la casa de unos amigos que le habían ofrecido refugio. La operación se realizó. La operación no salió como debía. Mauricio regresó con el ojo todavía vendado, con la visión deteriorada de ese lado y con dolores que los analgésicos apenas lograban calmar. Volvió a Ciudad de México durante las primeras semanas de enero de 1989. Estaba más delgado de lo habitual, más callado. Hablar se había convertido en un esfuerzo doloroso, ver con un ojo en un ejercicio borroso, y respirar en una pelea constante contra el aire que ya no le entraba bien. Durante esas semanas, los pocos amigos que le quedaban lo notaron desesperado. Llamaba por teléfono y apenas podía pronunciar palabras enteras. Le costaba tragar y dormir. Vivía en un departamento prestado porque ya no tenía el suyo. Lo cuidaba gente que le había dado techo por compasión. La gloria del Don Juan se había vaciado por completo. La cara que veía en el espejo del baño cada mañana tenía poco que ver con la del hombre de los carteles. Era el rostro de un anciano enfermo con un ojo opaco, el cuello delgado, las mejillas hundidas, los labios resecos por la falta de aire. El 16 de diciembre de 1988, Mauricio cumplió 62 años. Fue su último cumpleaños. Estaba todavía en Cuernavaca, recuperándose de la operación del ojo. La casa donde se hospedaba era amplia, con un jardín grande y un piano de cola en el salón principal. Esa tarde, los amigos que lo cuidaban prepararon un festejo pequeño. 6 personas, un pastel modesto y champán que Mauricio apenas pudo tomar por las molestias en la garganta. Una de las invitadas, pianista aficionada, se sentó al instrumento y comenzó a tocar canciones de los años 50. Las primeras melodías que Mauricio había escuchado de joven en aquel Tampico de posguerra. Luego, la pianista entonó en voz baja una vieja melodía libanesa que Mauricio le había pedido aprender. Cuando la cantó por segunda vez, Mauricio cerró los ojos. Lloró sin moverse. Lloró durante toda la canción y durante casi un minuto después de que la pianista hubiera terminado. Cuando por fin abrió los ojos, dijo solo una frase. Le pidió que volviera a cantarla, pero más despacio. Esta vez, dijo, quiero escucharla bien. Mi madre me la cantaba en la cocina. Hace mucho que no la escuchaba. Y nadie más en este mundo sabe de qué cocina hablo. Hay un episodio que recuerda uno de los pocos colegas que estuvo con él durante aquellos meses. Un domingo por la mañana, Mauricio le pidió por teléfono que pasara a verlo. Cuando el amigo llegó al departamento prestado,
Mauricio estaba sentado en una silla del salón sin afeitar, con la bata a medio poner. Tenía un álbum de fotografías abierto sobre las piernas. Eran fotos de su madre. El amigo se sentó a su lado en silencio. Mauricio pasó las páginas despacio. Casi no dijo nada en toda una hora. Lo único que dijo, ya cuando el amigo se levantaba para irse, lo pronunció en un susurro casi inaudible. Que en cuanto pudiera caminar bien, quería ir al Panteón francés a ver la sepultura de su madre. Quería revisar que todo estuviera en orden. Quería medir él mismo el espacio. El amigo le preguntó por qué tenía que medir el espacio. Y Mauricio sonrió por primera vez en toda la mañana. Respondió que era porque pronto iba a tener que entrar ahí él también. Y no quería que su madre se sintiera apretada. El amigo salió del departamento sin decir nada. Bajó las escaleras en silencio. Lloró en el coche durante 20 minutos antes de encender el motor. Ninguna de esas conversaciones fue grabada, ninguna transcrita. Lo único que existe es la memoria de los pocos que estuvieron y que años después se atrevieron a contar lo que escucharon. El 26 de febrero de 1989, la víspera de su muerte, Mauricio hizo una sola llamada telefónica. Una llamada larga, según contó después quien la recibió. Llamó a un viejo amigo de la primera época del cine, alguien con quien apenas hablaba desde hacía años. Le pidió perdón por cosas menores. Le agradeció favores antiguos. Le mencionó 2 o 3 nombres de gente común. Técnicos, asistentes, personas del medio que ya nadie recordaba. Y le pidió que si alguna vez se cruzaba con ellos, les diera saludos de su parte. La voz apenas le respondía esa tarde. Tosía cada 40 o 50 segundos. Entre tos y tos se reía bajito, se disculpaba, retomaba la frase. La conversación duró casi 2 horas. Cuando colgaron, el amigo se quedó mirando el teléfono sin moverse durante un buen rato. Sintió, sin poder explicárselo, que acababa de despedirse de alguien que no volvería a llamar. Esa intuición resultó exacta. El 27 de febrero de 1989, una mujer que ayudaba a Mauricio con la casa entró al departamento donde vivía y lo encontró sin vida. Estaba en una habitación ordenada hasta el último detalle. Estaba vestido. Sus manos descansaban cruzadas sobre el pecho, como si él mismo hubiera elegido esa postura antes del último aliento. El médico que firmó el certificado de defunción consignó como causa un paro cardíaco, derivado del enfisema pulmonar que llevaba años destruyéndole los pulmones. Tenía 62 años. Le faltaban 10 meses para cumplir 63. Sobre la mesilla de noche, junto a la cama donde lo encontraron, había 3 objetos colocados con cuidado. Una fotografía pequeña de su madre con un marco de plata gastado en los bordes. Un rosario libanés de cuentas oscuras que había pertenecido a la familia desde antes de cruzar el Atlántico. Y un sobre cerrado, sin nombre escrito por fuera, que la persona que lo encontró entregó esa misma tarde a uno de los amigos que cuidaban del actor. Lo que decía ese sobre nunca se ha hecho público. Quien lo recibió, lo guardó. Ese sobre todavía existe en algún lugar, según testigos cercanos. Pero ninguno de los que lo han visto se ha atrevido a abrirlo del todo. Solo dicen que en la primera línea aparece escrita, con la letra temblorosa de los últimos días, una sola palabra: mamá. Con la mayúscula bien marcada, como si todavía ella pudiera leerla. La Asociación Nacional de Actores se hizo cargo de los trámites. Hubo un velorio breve, casi privado, al que no llegó la multitud que habría acudido 15 años antes. Llegaron pocos. Los que quedaban, algunos de quienes habían estado en aquella casa de Cuernavaca, otros de los que le habían prestado el departamento,
casi todos los que habían escuchado las llamadas rotas de los últimos meses. Las grandes estrellas del cine mexicano, de su generación que aún vivían, se enteraron tarde, o llegaron tarde, o no llegaron. El cuerpo fue trasladado al Panteón Francés. Y ahí ocurrió el detalle. Porque cuando el cuerpo de Mauricio Garcés fue depositado en su sepultura, esa sepultura no estaba vacía. Compartía el espacio con otra que llevaba años esperando. La de su madre. Mauricio había dispuesto años atrás que cuando muriera quería ser enterrado junto a ella. No al lado, no cerca, junto, pegado, compartiendo el mismo pequeño rectángulo de tierra en el Panteón Francés. Lo arregló todo en su momento, cuando todavía tenía dinero, y lo firmó en documentos que se conservaron incluso cuando ya no le quedaba firma para casi ningún otro contrato. Era la única decisión definitiva de su vida que Mauricio nunca dejó al azar: la de volver con ella. El hombre que conquistó a un país sin haber amado a nadie, volvió, después de todo, a la única mujer que conoció de verdad. Y aquí es donde el guión de su vida se cierra con un último detalle que casi nadie ha contado en voz alta. Lucy Gallardo, la viuda de Enrique Rambal, la mujer que había subido en aquel ascensor de Polanco 17 años antes y había visto el cuerpo de su marido sobre la cama de Mauricio, sí asistió al velorio. Se sentó atrás. No habló con casi nadie. No se quedó mucho tiempo. Cuando se fue, según contó alguien que la vio salir, tenía los ojos rojos pero la espalda recta. Cargaba con dignidad un pacto que había sostenido durante 17 años y que sostendría otros tantos. Lucy Gallardo murió muchos años después, sin haber dicho nunca una palabra en público, sobre el 15 de diciembre de 1971. Lo que vio se lo llevó por respeto, por miedo, por contrato, por amor a su esposo, por todas las razones que solo ella supo. Pero se lo llevó. 3 tumbas, 3 silencios, 3 nombres. Mauricio, junto a su madre en el Panteón Francés. Enrique Rambal, en su propia sepultura, con el rótulo del actor que interpretó a Cristo. Lucy Gallardo, años después, junto a él. Y entre las 3 lápidas, una historia que México llevó 53 años decidiendo si merecía contarse. En las semanas siguientes a la muerte de Mauricio, la prensa publicó obituarios cargados de elogios. Las revistas que durante años le habían inventado romances con todas las actrices del momento, hablaban ahora del Don Juan eterno, del galán inolvidable, del símbolo de una época. Ninguna mencionó nada del departamento de Polanco. Ninguna le preguntó a Lucy Gallardo si tenía algo que decir. Ninguna se asomó al Panteón Francés a revisar la sepultura compartida con la madre. La industria que lo había construido cerró su capítulo de la manera más limpia posible. Lo enterró 2 veces. Una en la tumba real, otra en una versión oficial diseñada para sobrevivir al tiempo. Pero hay un detalle más que merece quedar en pie. Cuando años después de la muerte de Mauricio salieron los primeros libros que se atrevieron a tocar el episodio del 15 de diciembre de 1971, los descendientes y representantes de la familia Garcés iniciaron acciones legales. Algunas prosperaron, otras no, pero hubo una constante en todos esos litigios. Los abogados de la familia nunca pudieron presentar pruebas que contradijeran los testimonios. Lo único que pudieron alegar fue el daño a la imagen del difunto. Lo único que pudieron pedir fue el retiro o la modificación de pasajes concretos. Ningún tribunal mexicano ha declarado jamás en sentencia firme que la noche de Polanco no haya ocurrido como la cuentan los testigos. Ninguno. Y eso, en términos legales, deja la versión flotando en un terreno donde la familia ha conseguido acallar a algunos. Pero ningún juez les ha firmado nunca un papel que declare la historia falsa. Lo que existe es un silencio comprado por partes,
sostenido por amenazas y abogados, mientras la verdad histórica permanece ahí, sin sentencia que la entierre, esperando que alguien por fin la cuente entera. Hay vidas que parecen un éxito brillante por fuera, y son una mentira sostenida por dentro. Mauricio Garcés vivió una de esas vidas. El cuerpo lo apagó el enfisema. Eso es lo que dijo el certificado. Pero lo que verdaderamente lo fue apagando fue el peso acumulado de 40 años cargando un secreto que la sociedad mexicana de su tiempo no le permitía pronunciar en voz alta. Era una época que mataba lentamente a las personas, obligándolas a fingir. Y Mauricio fingió mejor que casi nadie. Fingió también que generaciones enteras siguen creyendo que él era ese personaje de la pantalla, ese don Juan despreocupado y feliz que vivía bebiendo champán con mujeres bellas en departamentos modernos, cuando la verdad estaba mucho más cerca de aquella otra escena, la de un hombre solo en una habitación ordenada, fumando un cigarro tras otro, escuchando la radio bajita, esperando que su madre, que ya no estaba, volviera a llamarlo desde la cocina por su nombre verdadero. No Garcés, Mauricio. Y eso es lo que más duele de las historias como esta. El secreto duele. El silencio duele más. Pero lo que de verdad rompe por dentro es saber que ese hombre podría haber sido feliz en otra época, en otro país, con otras leyes, con otras palabras posibles para definirse, con otra prensa, y que le tocó nacer 40 años antes de poder serlo. Y si quieres entender hasta dónde llega un secreto, cuando el hombre que lo carga es el más poderoso de un país, hay otra historia que tienes que ver, la de Sasha Montenegro, la actriz que México adoró, la mujer que durante años compartió la vida íntima con uno de los presidentes más controvertidos de la historia mexicana. Lo que ella sufrió en silencio dentro de esa casa cambia la forma de mirar las fotos oficiales para siempre. Cambia la forma de leer los discursos. Cambia la forma de creer en lo que llaman una pareja perfecta delante de las cámaras. El secreto que el presidente cargó durante años y lo que esa mujer tuvo que tragarse para sobrevivir a su lado está esperándote ahora mismo en la pantalla final. Vas a entender por qué algunas mujeres se quedan calladas cuando la verdad costaría más caro que la mentira. Porque hay actrices brillantes que terminan encerradas, vigiladas, controladas dentro de matrimonios que se vendieron como cuentos de hadas. Haz clic en la pantalla final.